segundutxu batzuk, gaudena ondo joatea eta abar. Vale, hau ematen du recibiendo tu contenido. Unos instantes preparados, listos, vale. YouTube detektatzen dago, beraz eman denbolatxo bat, segundutxu batzuk, mesedez. Gogoratu, delayarekin jolasten dudala, por cierto, oraingo hartzen dudala izena aldatuko diot. Metlo 2023. Bigarren zuzena. Aldatuko dugu, eta Advanced Warfare jarri beharrean. Metlo 2033. Horixe bera. Beti azten dute izin aldatzea. Orduan ematen du baietz ikusten dela jada, a ber, entzute zeidan. Vale, hau ematen du recibiendo tu contenido. Vale, primeran, kaixo lagunak hemen dago bueltan orain honetan metrorekin, berriz ere, bigarren saioa era oraingokoan nobeserekin ondo doi joan. Printzipioz ondo joan beharko litzateke, egin dut froga, bueno, ikusi zen duten, Call of Dutyko zuzenekoarekin egin duen froga, eta ez nuen izan inolako arazorik, beraz, jarraituko dugu gure abentura Moskuko metroan. El puente. La cruenta pelea con los bandidos había terminado. Esperaba enfrentarme a mutantes y monstruos, pero ¿cuántos compañeros humanos más intentarían matarme antes de llegar a Polis? Asco. El puente es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos, pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. Joder. Guau, primeran. Tomara bala ona ditugu bakarrik. Toka zagua. Zakizue, izan behin zagua toleatzen nahuela. Etzen dudala. Erosotasunez jolastu, puntu bat aurkitzen dion momentura arte. Máscaras antigas, rápido! Joder, noraino joan zaren ja, me cago en 10. So. Eta bil pizka bat, ez dakit nabaritzen duzuen, baina ez doa azke zagua. Doa pizka bat, erraro. Ikusten, hemen adibidez ez doa ondo, hemen hobeto doa. Hengo dana da itzali eta berriz piztu ez dakit zergatik. Osa, piztu dela distantziagatik, vale, receptorea, hor nahian dagoen receptorearen ganaino, dagoen distantziagatik, uste dut bai, vale, soin kentzuten nauzue teorian. Vale, orain bai. Vale, orain perfecto. Vale, maskara jarri beharko ditugu, jarriko dugu jada. Ez dut honekin ikusten zela. Tap, shifta egin ez dakit. Vale, lehenengoan eta aurpegian, Venga, oso ondo. El puente es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos, pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. Venga, guazen lagun. Queda algo. Venga, guazen, venga. Ikusi del amor, laban bat ekipatuta eskopetan, qué guapo. Joder. Venga, se me olvidó, ¿no? Listo. Máscara jarrita. Estamos seres. ¡Vamos, aquí estoy, botas! Hala. Hábito pago.
Hostia. Corre. Hostia, qué fallo. Punteria txarradako baiet. Vale, ondo, ez daukat zendatzekoa. Punteria hiper mega txarradaka, tío. Eso zer dagoen, a ver. Hostia. Hostia. Venga ya. Ondo. Bat eskabatu zaigu, plan de... Artyom, silencio. Es el vagón militar de Hansa. Están buscando a los bandidos. Escucho. Hostia, misiva. Ondo. Egitareko ditugu. Ez ikusteko. Vale, se han marchado. Podemos irnos. Ez, ondo begiratu, benetan. Nik ez nagozko begiratzen, baina... Hostia, justo... Venga ya. Pizkatxo bat. Eta aldatzeko... Menudo pase. Nola zen aldatzeko, zizkit... He descargado el principal, abandonar partida, reanudar partida... Peo. Ez dut gogoratzen nola aldatzen zen. Txotxo bat? Zer ez. Guaz. Ez, beti, vale. Vale. Argi dakat. Nik aurrera eta estetik. Ez dut gogoratzen nola aldatzen zen maskara, tío. C, X, Z, V, T esan denbora begiratzeko, vale, ondo. I eta joan behar nahi, zemetik ez. Galduta nago, hemen. Vale, hortik bai, egia da. Bastuta neukan, joder. Estamos sebes. ¡Hostia! Fuera. ¡Hostia! Fuera. ¿Pillado? Se toca, a ver. ¿Ves? Oh.
se ve sellado, vale. Agora. Ez dut gogoratzen dela aldatzen zen. Arnastekoa. L, K, P, I, Igual da. Una abertura. Y una escalera. ¡Qué casualidad! Tiene toda la pinta de ser una trampa. ¡A la mierda! ¡Vamos! Venga, va. Vale, la 1. Uf. Esto es ensalada, tío. ¡Cuidado! Tía. Tío. ¿Dónde está ese marrón? Uf. Justo, catacumbas perdidas. La estación del mercado no quedaba muy lejos, pero Bourbon me avisó de que tendríamos que atravesar las catacumbas perdidas. Vale. Ah, maldita sea. Por si no tuviéramos bastante con los Nosalis, ahora estamos atrapados en un puto cementerio. Artyom, busca los cuerpos. Yo veré cómo podemos salir de aquí. Oh. Claro, oscuro en... ¿Dónde está aquí? ¡Pedazo de chata! ¡Ábrete ya! Artyom, algo me dice que aquí está pasando algo muy extraño. Recuerda nuestro trato. Cuento contigo, muchacho. ¡Vamos! ¡Verdita buena! Te lo prometo, cariño. Volveré para lubricarte y darte una nueva mano de pintura. ¡Oh, la gran puerta! ¡Te oigo! ¿Me estás llamando? ¡Sí, mi señora! ¡Te oigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Siempre, siempre! ¡Ah, sí! Ahora soy feliz. Tus canciones me llenan de dicha. Canta, canta solo para mí. ¿Qué demonios me ha pasado? Artyom, ¿has oído las canciones? No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Sabes, eres más duro de lo que parece. Venga, sigamos. Al mercado. Sería una pena que nos devoraran ahora. Te iba a giltza. Ze joan esploratzen ondota lasaitasunaz, por esako zarata, tío. Zuek ondo esploratu guzti hau, osea, benetan. Nik nago pizka bat oso adineketan. Venga, ondo. Y aquí está el mercado. Tranquilo, el tío Bourbon sabe cómo entrar. Claro, el tío Bourbon... alde guztietatik dauka zorrak. ¡Vosotros! ¡Abrid! ¡No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano! ¿Es que estáis sordos? ¡Nos van a devorar! Tito Bourbon. Hijos de
puta! ¿A quién diablos habéis traído a rastras con vosotros? ¡Mierda, no salís, Semión! ¡Arranca el tren! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Artiom, aguarda! Vai. ¡Estamos de suerte! Anda, anda. Venga. ¡Madre mía! Cago en la ostra. Joder. Joder, tío. ¡Vamos a darle los usos a esos nazaríes! Pasarlo la verdad. Pegar y coño, venga. Ya. Carga tu bearra. Sorry. Ya, ¿en serio? ¡Vosotros! ¡Dejaos ver! Haz lo que dice. Estos tipos no se andan con bromas. No doy crédito a mis ojos. ¡Bourbon! Bourbon, viejo amigo, eres tú. ¿Y yo que había perdido la esperanza de volver a verte? Simon, mira quién tenemos aquí. Maldita sea, menuda cagada. Mikhalevich! ¡Qué coincidencia! Venía a haceros una visita. Bye. ¿Habéis oído, chicos? ¡Sacad la vajilla de porcelana! ¡Bourbon ha venido a vernos! ¡No vayas a escaparte, Bourbon! ¡Tenemos un trabajito pendiente! Después estaremos contigo. ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? Sí. ¿Seguro? Yo puedo ayudarte a recordar. ¿Me explico? Perfectamente. Koitadu, Bourbon mundu guztiari zorrak izaten. Bourbon, oza, benetan. Gutxi dirua jendeari zorrarazteari, porque vamos. Vaya, posizio ez da oso egokia nire ustez, ez digu abanterik ematen. Nire ustez, vaya. Jamás había visto un mercado así. Podías encontrar de todo. Pero Bourbon debía dinero a los centinelas de Hansa y tenía prisa por marcharse. ¡Enfundad las armas! ¡Ahora! Vai, ¿Quiénes sois? ¡Salid donde os pueda ver! ¡Despacio! ¡Despacio! Bourbon. ¡No me jodas! ¡Es Bourbon! Muchachos! Será mejor registrarlos. Dime, viejo borracho, ¿qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe. Seguro que podemos entendernos. Por supuesto. Charlemos un rato. Y vosotros, vigilad a este. Eso. Láser. ¡No te muevas! Eso es baja. Estate quieto, te lo digo a ti. Bai. Betu, honen armadura da tankearen armadura. Bueno, ere tanke dago totxoagoak, Eskuko metro. Circle Line, ahí British. Lanzallamas polita, Pueden pasar. Bienvenidos al mercado. Movamos el culo, a no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía. Homoerotico hori. Cuidado con el tonito. Estamos en un aprieto. No puedo pagar a los del vagón. Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida. Cuando lo vi, había cadáveres carbonizados en su interior. Algunos seguían sentados. Fue una pesadilla. Resulta difícil pasar el tren. No se puede rodear porque el techo del túnel se desplomó y todo el espacio entre los vagones y el túnel está completamente lleno de tierra. Y ocurría algo extraño. Yo soy una persona muy racional. Si alguien me recibe, responda.
Aquí Moscú, estación subterránea del mercado. Menuda mirada me he hecho ayer. Aquí el metro de Moscú, cambio. ¿Me recibe alguien? Responda, por favor. En San Petersburgo quería ver sus actividades. ¿Qué tal si echamos otro? ¿Qué celebramos? ¿Otra vez el día del conductor? ¿Solo tú? Mi hijo ha dicho su primera palabra. En San Petersburgo iría a ver supervivientes. ¿Cuál ha sido, mamá Algunas o papá? estaciones de metro están aún más abajo que las nuestras. No me jodas. Cuéntame un rato. Tengo demasiada hambre como para andar contando historias. Cuéntame lo que pasó. Y mi primo dice que si los niños se alejan demasiado... Mira qué cuchillos tengo aquí. Ideales para cocinar. Donde los solitarios han desaparecido. ¡Cambio de balas! Botiquines, filtros, cuchillos, todo lo que uno puede necesitar en estas áreas peligrosas. Esto es 5 veces mejor que tu arma de juguete. Tira esa chatarra. Eso es para los críos. Es la mejor arma del mundo. Te la recomiendo. Gran tipo de cambio. Tira esa chatarra. Eso es para los críos. Este trasto es... como quieras. Revienta el objetivo en pedazos. ¡Bum! Y adiós a tus problemas. De acuerdo. De acuerdo. Curan lo que sea. Gran tip. ¿Cuánto has dicho? Como quieras. ¡Cambio de balas! Filtros, cuchillos, todo lo que uno puede necesitar en estas áreas peligrosas. Te falta calibre. Es demasiado... Solo estoy mirando. Buen trato. La pescate, munició de coco estaba. Joder, ordenador, te gusta, tío, ¿no está? No, ya te gusta, el coche. mamá, compramos una rata. Venid, mirad, probad y comprad. Si pillan a un comerciante vendiéndolo, le confiscan el material y lo echan de la estación. No quería destruir el tren, por lo que durante el ataque inicial Bien, he llegado a un acuerdo con un tipo. Es un cabrón avaricioso, pero no podemos hacer nada. se dieron cuenta de lo que había pasado. El arma ya había acompañado a los ocupantes del edificio y a cientos de personas que se encontraban en sus cercanías. Así que el cambio sigue en pie detrás de ellos. Si alguien me recibe, responda. Aquí en Moscú, estación subterránea. ¿Bourbon? Bye. Como si no lo supieras. Afloja la pasta y sal, por favor. Ya le pagué a Mike. Pero no a mí. Aunque claro, si no quieres pasar... Si alguien me recibe, responda. Es un placer hacer negocios contigo. Vale, vale, era broma. Aquí el metro de Moscú, cambio. ¡Atención! La barrera se va a abrir. Por favor. ¿Seguro, comandante? ¡A vuestros puestos! Si ¡Cubridme! alguien me recibe. Mierda. ¿Cómo odio esto? Venga, Nadie. ah, Si joder, alguien me compra recibe, pecho. responda. Ah, vale, joder, Aquí en Moscú, estación ¿por qué te vas a de agua? Vale, Bueno, todo parece tranquilo. Parece despejado. ¡Vamos! venga, va. ¡Buena Gracias. suerte, muchachos! Bye, bye. Tenemos que mover el culo. ¡Cogedlos! ¡Muévete, chico! Venga, ya. Hazte la gara.
Argira. Cuando salimos a lo que quedaba de Moscú, sentí miedo y lástima. Pero después de haber pasado una vida bajo tierra, también aprecié una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado. Bien, pues esta es la ciudad muerta, gruñó Bourbon. Bienvenido a casa, Artyom. Ahora abre bien los ojos. Mendy cuando Y bilatu aquí tenemos a un simpático ciudadano. Hainbat gauza. Stalkers. Esos chiflados salen a la superficie casi cada día, en busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren. Stalkerrak. Metro joko beti goratzen dit askotan. Ez dakiz zergatik batzen hau Stalker jokora, ez, berez? Antza dekote, ez? Mira por todos los rincones. Aquí podría haber otro alijo. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí, para que no se nos acaben los filtros, ni la munición. No sé. ¿Qué tenemos aquí? Un filtro. Seguro que nos viene bien. Más munición, estupendo. Gracias, amigo. Mendy joan da. Trampak daude, kontuz trampekin. Ez zegoen hor. Hostia, ona da hori, Hostia! Joder, se susto. Ez mentu bezia. Presioa. Que se desvella. ¿Listo? Vamos. Venga, guase. Tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajaremos hasta la estación seca. Después nos separaremos y te daré mi AK, como te prometí. Polita dago eginda, egia esan. Joder. Osa... Escóndete, chico. Eszenatokia eta abar oso... No salgas. Si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta. Hay quien las llama demonios. Yo las llamo putas. Zu guzti deitzen dizu putak. Bien, pues esta es la ciudad muerta. Bienvenido a casa, Artyom. Casco. ¡Salta! ¡Yo te cojo! ¡Caco! Esto sí que es tener mala suerte. Bakarremenik eta egin behar du kriston buelta bat. Tendrás que dar un rodeo, Artyom. No pises los charcos. Te contaminarás de radiación y de esa mierda. ¿Ves ese edificio? Ya, badak. Eta hemen bakarri gaude. Asko lagun. Txakorra agurtu egiten dizu. Gana.
Lasaitasunez, osea, sonalde oso jodidua da bakarrik gaudelako. Zagor ez badi probeatzen, bale? Zain, zagor ez badi probeatzen, lasaitasunez egingo dugu. Hortikea ondo joan nahi duen. Ikusten nola doan batzutan pixka bat arraro. Ez dakit oso ondo zergatik den, ze arrazoi. Ez doa justo orain, ezta? Zeu ere, pastiatzera justo orain. Eta dirudi ondo hau. Ez. Kaguen tal. Ez dakit oso ondo zergatik den, arazo hori. Orain bai. Zer baka bat. Guztiontara gogoratu, eginezera gogoratu tratatzen den la vida. Hau ez gustatzen. Agora godela, vale. Uf. ¡Oh! ¡Joder! ¡Dios! ¡Oh! Oh, mama, tía, se susto eman nauen, coño! Txakurra etorri data dana, joder! Hostia, ese susto. Segundo bat, meses lagunok, hostia. Ese susto eman nagoen justo bicho koitadua. Joder. Madre que lo parió. Buah. Segundo bat, Behar bada aprobetxatuko dut ikusteko, begiratzeko zer komentatu duzuen edo dida baten, baimena ematen banau zuen, euski. Ikusten honez, ezebez. Justo hor, nire oiua. Ah! Vale. A ver. Horra izala batzen dugu nahi zagorik momentua. Hostia, joder. Es que encima esa cabrolla me cago en Diógenes. Esto no joan nahi, gainera. Orduan, claro, orduan, tiro egiten dut baina da delay, como delayarekin. Doalako super txarto, ez dakit zergatik hostiaz gertatzen zaion. Gainera.
ver. ¡Puta! Venga ya, hombre. Tiro un tiro a quemar ropa de mandis que su castones. ¡Hostia! Joder. Kontuz maskararekin apurtu daitekelako eta apurtzen bada justo kalean zaudetenean akabo, Ula zaudete, benetan. Hortik? Ez dira da. Uste nola doan? Hostia! Venga. Maskaratxo batxo. Aquí tengo para arriba a mi derecha, casualitate. Pentsatuko hemen seguro gaudela denetaz. Ondo. Hor guztiak sartzeko. Hostia. Zaren parkean gaude. Horatzen dugu nolakoak zen, hau da justo, hau da. Aquí zergatik hostias dagoen Diogenes. Ez dakit zergatik hostias benetan gertatzen dena, zagoarena. Joder. Venga ya. Venga ya, tío. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, o sea, ¿qué más? O sea, venga ya, hombre. O sea, venga ya, ¿qué más? En práctica Call of Duty Zombies. Venga ya, eta zaguaren blokeatu da. O sea, venga ya, hombre, por favor. Tío. O sea, nik zaguarena benetan ez dudala ulertzen. O sea, benetan. ¿Qué pasa, tío?
Osa, eta pilak ez dira, osa, hori nik badakit ez direla pilak. Oye, pero venga ya. La suma. Joder, es que sin... Me cago en la puta. Hostia, eskatu behar nuen ida. Es que zaguarena pillo kabratzen nau. Ez dakit zergatik osteaz gertatzen zaion. Es que gainera super raro. Venga ya, ikusten eska. Venga ya, hombre, tío. A ver. Hondo, tío, es que es hondo, Sagu cabrolla, o sea, Sagu hondo Juango Balitz, pues todavía. Peitu, ahora. Por ahí va ahí. Ya la padre, ya está, la nave. La nave. Ya la padre. Venga ya, si es que me hago tiroca escopeta, venga ya, hombre. La tiroca quema ropa. Tira, Ilsen, o sea, ¿de qué vais? O sea, ¿de qué vais, tío? Es que más que la oportunidad, O sea, tiroca, o sea, no me jodas, tío. O sea, tiroca quema ropa de escopeta de King. Venga ya, hombre. Y aguantan 50 putos tiros, no te jode. Cago en Diógenes. Joder. ¡Venga ya! ¡Anda! ¡Venga ya! ¡Me cago en la hostia! Ya putos negros. ¡Negros! ¡Venga ya, hombre, tío! ¡Venga ya! ¡Cago en la hostia!
Hay muchas cosas de echar aguada, Pero bueno. Torre. No tenéis lo que hace falta. Hago un shot. Cuidado, putillas. Hombre. Hace putada, Canalla Juan Sesue. Hace putada, Hombre. Cago en la óspera. A esto tenemos que juntar la más Orain San. Oso zelago gainera. Agarrek amunizio pizkatzen handigu. Espanan txarto. Putos son de ahora, mirad. Ah, vale, cargar a bestia. Vale, venga, fácil. Venid a cargar a bestia caldera. Pequeña la bestia caldera. Ah, vale, ahí está la bestia caldera. Aprobetxatuko dugu. Hau. Guazen. Ja. Bala. Hortik eta gero esan, oza. Zionan txarto. Oso zer dago. Gusten? Bomba.
kontuz galariarekin, Orain baten hemen ez dut azalako bera hor dauke, arroio dago jate joan behar gara gora hori dugu lasiltako mesez ez burrukatu buelaren kontra, benetan ez du merezi Zaltago pasatuko duzue. Gara, Vale, bi trampa ditugu, kontu. Bat hemen, eta ez bat hemen. Pesado y he avanzado en dirección norte, hasta la exposición. Nuestros viejos amigos les están dando muchos problemas. Si no vuelvo en un par de días, reúne a nuestros hombres y avisa al coronel. Buena suerte. Lugara. Jode, kostatu zaiguna. Venga. Ahora sí. Epa. Pues eso está. Bai, ikusten. Baskoa begiratuko dugu. Usta, non da begiratu gauzak zen eta topatuko dituzu bidean. Hemen dugu ministerizka bat. Vale. Uf.
besteekin muutut batenean sartupatzen dugu. Ematen zuen gora, jona zinelako. Behar bada ikusten. Beti, ondo begiratu behar da, benetan. Bourbon, yo. ¡Ah! Me has dado un susto de muerte. Menos mal empezaba a pensar que la habías palmado. ¡Bien hecho! Casi hemos llegado. Solo queda un patio. Eta osak itusi jarriko dira baiet. Esa puta. Ya. Oculto. Continuemos. ¡Mierda! ¿Oyes eso? Retrocedamos un poco. Va. Ve por la derecha. Dale. La nave de libre hay que comprar puta super al infinito. ¡Mierda! ¡Venga, Artyom, a toda prisa! ¡Sígueme! Ahí, gracias, regalo. A ver, a tu bardames, ese es. Venga, hondo. Listo, capítulo Irukan. Cuando regresamos al subsuelo, me di cuenta de que mi ciudad era un lugar extraño y hostil. Aquí me sentía seguro, en la oscuridad del metro, sobre todo después de que Bourbon dijera que tenía amigos en la estación seca. Base hondo. Escucha, esta estación la controlan los bandidos. Tenemos que avanzar con sigilo y explorar alrededor. Si mis amigos no aparecen, saldremos pitando. Vale. Hola, Sagucho. Recuerdo esta rejilla. Vamos a... Mierda, no puedo. Vale, tú quédate aquí. Adentro. Somos buenos. ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién eres tú? ¡Alúmbrame aquí! ¡Oh! Mira a quién tenemos aquí. Es Bourbon, el charlatán. Mira quién habla. Llevadme con vuestro jefe, tengo que hablar con él.
¿Con el jefe? Por supuesto. Sus deseos son órdenes. ¿A dónde más le gustaría ir al señor? ¡Venga, ya basta! Si no, tendremos que arrastrarlo. ¡Muévete! Ya terminaremos esto luego. ¡Muévete! Orain lortzen dugu bere aka. Comprobad que no se haya olvidado nada. No veo sus cosas por aquí. Sí. Mochila ahí. Ona, mochila. Así se hacen las cosas. Ikusten argitxo bat, hortik, ez duela eser. Aquí no hay más que ratas. Bai. Vale, entonces vámonos. Sagutxoak, bai, noski. Así se hacen las cosas. Behiaka, hemen ematen zuen, ez da? Hija. Horrek argatuko dugu, nahiz eta dagoela bakarrik izan. Zaituko gara tasunean zehar eta lasaitasunaz. ¿Estás dormido o qué? Ven aquí, cariño mío. Hemen gaude guztia lapurtzen. Hemendik. Me debes 2 cargadores. Iluntasuna gure laguna da oraintxe bertan. ¿Estás dormido o qué? Vamos, vamos, vamos. ¡Qué mierda! He fallado otra vez. ¡Callaos! ¡Id a encontrar a ese hijo de perra! ¿Qué? ¡Venga, a por ellos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estás? ¡No puedes engañarme, cabrón! ¿Qué pasa? Shh, ¡callad! ¡Cago en! Hostia! ¡Granada! Venga ya, eta iluntasunean topatu. ¡Cuidado con las granadas! Vamos a ver a mojarrita. Joder, ez nekin mazkan nera mala jarrita, joder. Ezin dugu erabili ondo. ¡Rodeadlo! ¡A la izquierda! Joder. ¡A la derecha! No va mucho de fondo.
algo busteado. A ver, espada. Hostia. Bueno, os hago esto. Tira el plato, tío. ¡Hostia! LOL. Es que hay de cote trampa bachuk. Hay nak direna. ¿Qué diablos? Hartu kodugu acá. Vamos a recargar tu kodugu. ¿Estás dormido o qué? ¡Qué mala sombra! ¡Rodeadlo! ¡Mierda! ¡Estamos sufriendo baja! ¡Fuego enemigo! ¡Hay mucho tiempo! Sí que lo hay. Ya, vamos a dar una jarrita. Vete hasta inside. A ver, luego taco bat. Venga, droga ya paso otra segura. Hostia. Activa toda. ¡Hasta aquí has llegado, capullo! Bueno, leche. ¡Hasta aquí has llegado, capullo! Venga, va gustiado. Pero gusti, es una gustia. Esta se va a tocar con Diogo. Venga, basta. Va a cargar el sensei, weón.
bombotxo bat, geratzen zaigu. ¡Chúpate! ¡Venga! Pues, esto koldatuko. ¡Hasta aquí has llegado, capullo! Zuk uste duzuna, txo. ¡Te mataré! Osea, gero saltzeko eta bar, ba, ondo. Ondo. Kargatuko dugu hau. Ez digusten, bale, ez. Ez da digusten, ez. Zer dau. Hau, botekin batzuk, primera. Botekin bat. Gantxo bat. Hemendik ezebez. Ezebez. ¡Muere! ¡Muere, bastardo! ¡Al suelo! ¡Toma plomo, hijo de perra! Bai, zuk diozuna. ¡Tenemos a un imbécil entre manos! ¡Disparad al bastardo! Osauz. ¡Tenemos visita! Fuera. Da igual, no aguantarás ahí mucho tiempo. ¡A la derecha! Atera. ¡Muere! ¡Muere, bastardo! ¡Chúpate esto! ¡Uy, va! ¿Neribel now? ¿Qué me estás contando, tío? Epa, ese. ¡Toma un poco de plomo, retrasado! ¡A la derecha! ¡Arriba las manos! Gracias. Super lógico arriba las manos. ¡Alto! ¡Muévete! ¡Al refugio! ¡Alto! ¡Ahí estás! No pegué, moncho. ¡Despedíos, señoritas! ¡Hemos cogido! ¡Estás muerto! ¡Muerto! ¡Chúpate esto! Eguna da, ¡Hemos cogido a un auténtico revisatu, ondo. Ea, posibilitate guztiak hartu ditugun eta bat. ¡Rodeadlo! Zeren eta hemendik munizioa eta bar dagoenez. Hildakoena, ba,
Ondo doakigu begiratzea, topatzea eta ba. Hori trampa da, Kontuz horrelako gauzekin trampak bidera. Uf. Trampa gehiago. ¡Preparaos para la acción! Toma un poco de plomo, retrasado. Para plomo el mío. ¡Al refugio! ¡Toma, perro! ¡Estas balas llevan tu nombre! Combate en batería en bandido, ¿no? ¡Al suelo, hijo de puta! ¡Alto! ¡Disparad al cabrón! Dut askoz ere gehiago egin zeren eta ez daukat. ¡Rodeadlo! ¡Mierda! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Ahí está! Venga. Atera buru, ba. No aguantará. ¡Alto! ¡Muévete y te mato, joder! ¡Te mataré! ¡Hola! ¡Hemos cogido! ¡Despedíos, señoritas! ¡Rodeadlo! ¡Al suelo, hijo de puta! Tiene bidetxo bat, hemendik beste bat, a ber. Honetan ezebez. ¡Toma, perro! ¡Estas balas llevan tu nombre! ¡Alto! ¡Arriba las manos! ¡Tenemos visitas! Y de la buena. ¡Disparad al bastardo! Bago gutxago. Ondo gordera, beraz. Gara ja behiratzera munizioarena eta guzti hori.
Men, den aprobetxatu behar da. Den ondo begiratu, topatu, eta bar. Tipoa. Sebez. Bombak ezin ditugu hartu. Vale, bueno, aurkoa berdin dago. ¿A quién te has traído contigo, bastardo? ¡Responde, escoria! ¡O te pego un tiro! ¿Es el tuerto? ¡O hipócrita! ¡Artyom! ¿Quién coño es Arti? Toma, ¿quién es Arti? Shit. Hilda daude biak. Bueno. Bourbon lagun. Merezi edo ez. Puedes bajar el arma, muchacho. Ah, vale. Un final triste, aunque previsible para un tipo como él. Ya. Me llamo Khan. Bueno, recomiendo que abandonemos este lugar inmediatamente. Pronto llegarán los compañeros de estos bandidos y preferiría evitar otro baño de sangre. Me vuelvo a la estación maldita. La humedad de esta me da reuma. Si prefieres compartir el destino de tu amigo, quédate. Ez bagoaz, lasai. Gainera jokoak eskatzen dit. Zurekin joatea, beraz, ez zaite askoz ere gehiago geratzen. Es una sabia decisión. Perfecto, bakan topatu dugu, fantasma. La aparición de Khan me sorprendió, aunque sentí que alguien nos ayudaba desde las sombras mientras combatíamos a los bandidos. Khan me aseguró que el destino de Bourbon no estaba unido al mío. Sin embargo, me arrepiento de su muerte. Hori da, segeztatzen delako. Baina, bueno. Baina, guazen. Kargatuko dugu. Eta, armak eta barbe, ja, aprobetxatuko dugu. Dana kargatuta eramateko. Baina, dugu da. Nadie se adentra aquí. Ni la gente, ni las bestias. Hasta las ratas han desaparecido. Joder. Zeren montre izango ote da, hau. Zaguak be alde egiteko. Saben que estamos aquí. Acércate a las tuberías y escucha, aunque no durante mucho rato. Olboa. Lol. Hay quien dice que es la voz de los túneles, aunque otros la consideran algún tipo de influencia psíquica. Hostia, alako tipo honen begiak dira super. Conozco este túnel y el túnel me conoce a mí. Vamos. Ten cuidado, es un túnel peligroso. Por favor, mantén tu linterna encendida, o puede que acabemos aquí para siempre. Hostia. Qué pasada. Quieto. Mira adelante. Ah, vale. No creo que la palabra quién pueda aplicarse aquí. Ya. Veía. Lol. Lol. Venga. Tenemos que rodearlo. No toques las siluetas. Concéntrate. Vale. Vamos. Tienes anda. Hostia. Flipante, hacho.
¿Mamá? ¿Dónde estás? Venga ya. ¡Mamá! Dios, pobre. Zergatikoriumaren chat, tío. Que son es un origen. Muévete a un lado, Artyom. Este túnel tiene que revivir su pasado una y otra vez. Aquellos que tienen la poca fortuna de adentrarse en uno de esos momentos acaban uniéndose a ese pasado. Tipo enbegiak dira pasada hutsa, benetan. Vamos. Ahorita, izan daiteke igual jokonen misio, izan daiteke jokonen igual gehien gustatzen zedan nivela edo guztiagoain mistikoa da. Nun... ez dakit. Quieto, mira adelante. Hace mucho tiempo aquí se libró una batalla. Los defensores aún están en sus puestos. Sígueme, pero permanece detrás de mí. Castonai lapio sterium manto. Castonai lapio sterium manto. Alaum raum alaum raum Castonai lapio sterium manto. Castonai lapio sterium. Alaum raum alaum raum Castonai lapio sterium manto. Horako mantrantzeko bat edo erabili du, ez dakit. Preferiría que siguiera siendo un secreto. Es algo personal, amigo mío. Yo estaba con ellos cuando murieron. Fui el único superviviente. Hemen jabe armatera dau. Nik aurrera divertigarri jarre dizke gauzak ezta. Jarriko dira hobeto esan da. Zauak. Bueno, munizio pixka bat ezago txarto. Kulata apurtuta. Guazen. ¡Oh, mierda! Zerrak utzidatuak. Bala batzuk ezago txarto. Hago zego gustatuko, ezta? Sagutxoak, beitu sagua, tío, venga. Zuten henik jana egiten ditela y tal, Concéntrate. Ay, por Dios. Nik ere nahi dut eskipatu. ¡Oh, mierda! Ya, venga ya. Hor paretaren zerkatzen du bero, no? Maldición, este pobre diablo es de la estación maldita. Está claro que no les va bien. Suerte txarra izan duen tipo, benetan. Nuke hori nahi nire txako bez.
Egu tiro bat jasotzea, norbait jatea baino. Vamos. Venga. Ondo goaz. Anomalía. Khan me pareció un hombre extraño. Pero supongo que era un hombre de su época. Siempre entre la luz y la oscuridad. Siempre buscando respuestas bajo los escombros. Benetan, tipoaren begiak dira superpolita. Vamos. Guazen. Munizioa. Munizio zer gehiago. Eman digu hor munizioa ja. Soberan. Joder, 1,5, Eska bat gero AK hobetzeko edo eskopeta edo. Veo que lo sientes venir. Es un talento infrecuente, deberías aprovecharlo. No te muevas. No te muevas. Anomalía. Baina bitxada zen, eta guri zergatik ez digu ezer egiten. Venga. A eso lo llamamos anomalía. Un nuevo fenómeno en un nuevo mundo. Bai. Zuten, adiezu anomaliaren ere daudela anomaliak eta kontu zibil behar zara. Adibidez, gure onartzen gaitu, baina gero bitxo horiei ez dio onartzen. Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia que, por ejemplo, el fuego. Depende del punto de vista que se tenga. Intenta comprenderlo todo mejor antes de emitir un juicio. Sigamos, este lugar no es seguro. Pizka bat. Ondo. Botikina, munizioa. Men jai alai izan zuten, Venga, guazen. Vale. Venga. Hor datozte. Prepárate. Las bestias han regresado. Ondo, bera, ditu. Bera, rekalatu bat Ondo, talde hona egiten dugu, Quieto. No tenemos por qué interferir. Wow! Usten, gure ez dugu ezer egiten, baina beste igual. Zia da. Ordena... frito, con patatas. Así que así funciona. Una demostración en vivo. Venga, logro bat eman dit. Segundo. Vengo cerquitas.
Sube al tren, en esa dirección. El túnel debería ser seguro. Llegaremos allí fácilmente. Aguas, Ahora, epa. Vale. No sabía que yo te me martillo todo. Voy a la botellada. Aguasen. Estazio sikura. Kan, jauna, bituse begi politak dituen kabroiak. Txako begi politak ditu. Artyom, tienes una misión noble. ¿Realmente crees que en Polis te ayudarán? Espero. ¿O es que ya no queda nada más en lo que creer? Izan daiteke hori ere. Baina, bueno. No tienes que responder. Nik izan zen behar nuela Poliseraino joan, eta Poliseraino joan genaiz. Llegaremos a la estación maldita. Los ataques de los monstruos han sido incesantes, así que la mayoría ha abandonado la estación. Los pocos desafortunados que siguen aquí no tienen a dónde ir. Khan me llevó hasta la estación maldita. Su nombre no era casual. Había gente enzarzada en una guerra interminable por la supervivencia. Vuelven a atacar la estación. Vamos, muchachos, seguro que los defensores querrán ayuda. Bye. ¡Clan! ¡Aquí! ¿Otro ataque? Sí. Han conseguido superar las defensas exteriores. Todos los supervivientes están aquí. Y dudo que sobrevivamos para ver un nuevo día. ¿De dónde vienen los monstruos? Como siempre, del túnel izquierdo y de la encrucijada. ¿No habéis volado el túnel como os dije? Mandamos un equipo de demolición, pero no regresó. Y ya no queda nadie a quien enviar. Tú ansías evitar la ruina de tu estación. ¿No es así, Artyom? Y aquí la ruina ya ha llegado. Debemos ayudarlos. Localiza los restos del equipo de demolición. Llevaban una bomba. Ponla en el túnel izquierdo, tan lejos como puedas, y luego huye. La explosión será inmensa. En cuanto a la encrucijada, se derrumbó en su día, pero parece que los Nosalis han excavado un túnel entre los escombros. Había una esclusa cerca, se habrá quedado abierta. Ciérrala o haz que se derrumbe. Yo estaré aquí con los supervivientes. Si te encuentras con demasiados monstruos, tráelos hacia nosotros. Porque vamos, se vende con un Jaya, me cago en día. ¿A dónde hubiera tocado? Me digas tú estás tocado con uno, que no la espada. La puta, Saya da, Ahora Karekin.
¿Qué dices? Estareu Juan Vergara, facin de susto. Hola, carriquement. Agóchala, Aprietas. ¡Hostia! ¡Joder! Dios, susto aquí, coño. Tío, no tenéis que te susto a coche también. A ver, es la verdura, ¿verdad? Tenchiva. A ver. Uf. No te gustan. Vale, vas. O sea, lo único que para este note. Guardate che scatto al punto devi via. Sangue ne sa che. Oi, voilà. Oi, dai, sono segnate. Beneta. Va a ver si la pongo a la risa, niño, que tan suave. A ver, bomba o balaca, que la sé. Ahora te veo.
me cago en la leche. Venga, guasa. Calula. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Me cago! Costa egin besoan. Eta jaten dugu bomba, ez? Zana el txarto. Ez da hemen? Mesan, mirak idanik, goratzen. Guri ez egingo dugu beto, munizio gutxi eta izugu eta... Vale. Aún nos queda de las cosas sobre todo, benetan. Joder. Catapum. Esto te jugará. Bomba lortu dugunetik, ezta? Bai. Osa, asko zerekin jo jomba garatzen. Liada padre. Epa. Venga. Me cago en la leche. Munizio eskasa, oza, asko zure urruna, ojo, margara.
duten, suposatzen bestalde orain lertu behar dugula baita ere. Eta segure. Bai, ikusten. Voy a irnos de la catapum. Se ha ganado una gran guerra en esta pequeña estación. No voy a seguir tu camino. Aún me necesitan aquí. Los túneles se han derrumbado. Si aún quieres llegar a Polis, tendrás que dar un rodeo. Desde aquí podrás llegar a la armería y después tendrás que pasar por las estaciones de los rojos y los fascistas. Sigamos. La armería es una estación independiente, así que no tendrás problemas allí. La de los rojos son otra historia. Están creando una nueva sociedad con todas las ventajas propias de un estado policial, como la delación entre vecinos. En la armería busca a un conocido mío, Andrew el Herrero. Dile que vas de mi parte y te echará una mano. Hostia. Un santuario para la esperanza. Incluso en tiempos como estos no podemos renunciar a lo que nos hace humanos. Ya. Mira, que... Recuerda, todo depende exclusivamente de ti. Hasta la próxima. Adiós, Artyom. La estación Armería era donde se fabricaba la mayoría de las armas del metro. En la superficie había fábricas de armas. Cuando cayeron las bombas, muchos de los trabajadores se asentaron aquí. Estaba buscando a Andrew el Herrero, pero él me encontró primero. Ya. Venga. Me den el salto, me cago en la leche. A ver, cambien partes no todo. ¡Alto! ¿Quién va? Hostia. ¡No te muevas! Mercedes, joder. ¡Relájate! ¡Es un humano! ¡Apaga la luz de una vez! Joder. Vale, pareces humano. Eso es lo único que importa. Ven, esta es una estación libre. No pasa. Te recasco, Este mapurita. Goldeko batzuekin. Ondo eginda. Baina hau, barruan, o sea, logika gehiago dauka barruan izatea kanpoan baina. Cuidado, chaval. Nuestra estación libre está bajo la atenta mirada de los rojos. Ahora se lleva mucho la paranoia, así que no llames la atención. ¿Entendido? Bye, bye. ¡Atención! ¡Atención! Estamos realizando una inspección de documentos en la armería. Permaneced en vuestros domicilios y colaborad con el personal de seguridad en sus tareas.
Permaneced vigilantes, Cara a la camaradas. pared. Esto es El una enemigo infección. nunca duerme. Venga, dejad de acosarme. Yo no soy de esos. Cierra la boca. Prepárate para la inspección. Siempre. ¡Callad! ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? Arriba esas manos. Estás arrestado. Vale. Vale, vale, basta. No voy a resistirme. ¡Ah! ¡Tu disparo! ¡Corre! ¡Morón! ¡Lo mataré! ¡Vamos! ¡a por Venga, ellos! sígueme. LOL. ¡Ten cuidado, idiota! Reconocimiento de extracción. ¡Aquí! Bueno, que estoy con Gamer, pero... ¡Sígueme! ¡Izquierda! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Alto, escoria! ¡Oh! Si aún existía Dios en nuestro mundo, aquel día estaba de mi lado. Acababa de ser rescatado por Andrew el Herrero, el amigo de Khan. Él iba a ser mi conducto de salida de la estación comunista. ¿Cómo no está? Pero el único camino atraviesa un maldito campo de batalla. Es el frente entre el Reich y los rojos. Ajá. Tendrás que disfrazarte. Ponte este mono sobre la ropa. Los rojos están reclutando voluntarios para asaltar las fortificaciones fascistas. Van a mandar un tren lleno de reclutas directo a la línea de fuego. Y tú vas a montar en ese tren sin que nadie se entere. No será un viaje en primera clase, pero tampoco tendrás que pagar el billete en sangre. Una vez que el tren pase las barricadas, estarás solo. Vaya, hombre. Hace puta. Hay otro. Neta, escopetado. Ova preziozkoa, aire konponituko arma bat, baina horiek eta gizuen nik ez dut gustoko. Eso. Oye, oso erosteta ez ditzatek beste txarteo. Dicen que alguien se ha infiltrado en una de las estaciones de los rojos. El cuerpo está en estado de alerta, así que no creo que ese tipo dure ni un día. Venid, Siempre mirad, son útiles. Probad y comprad. ¿Cuánto has dicho? De acuerdo. Revienta el objetivo en pedazos. Como quieras. Botiquines, una elección excelente. Todo lo que Buena uno puede arma. necesitar Sin duda en mejor estas que la áreas tuya. peligrosas. Concreta y no va a esperarte a ti. Claro, tu arma es mejor, pero si insistes... Una elección excelente. Buena arma. Sin duda mejor que la tuya. Como quieras. Ofertas especiales y descuentos. Las mejores Es armas la mejor de los arma del maestros mundo. forjadores. Te la recomiendo. Balas con mira. Parece que ya tienes una. Balas normales. VSV. Arma automática. Pesada de fuego tanque. Parece que ya tienes una. Este trasto es 5 veces mejor que tu arma de juguete. Una elección excelente. Buena arma, sin duda mejor que la tuya. Tira esa chatarra. Eso es para los críos. Hombre, aún mira eco. Una elección excelente. Buena arma, sin... De acuerdo. Claro, da igual. Munición que erosteko eta bat. Venid, mirad, probad y comprad. Dico, vale, ¿Necesitas munición? Pregúntame a mí. ¿Dónde está tu munición? La mía está aquí. Te falta calibre. Escopeta horrek hogei kartutu zaizkio
Mira, bako izan, osea... Zuko, a ver... Hau. Espera. Eso para el espacio. Buen trato. Venga. Venid, mirad, probad y comprad. No pasa nada, muchachos. Viene con nosotros. Venga, salta al agujero, Artyom. No. Egingo ditugu... A ber, zelan dagoen bagoieta ba. Bai, telebizio bat, bai. Artyom, ¿ves ese compartimento de equipaje? Métete ahí. Venga. Me tocó liburua. ¿Qué pensáis, muchachos? Vamos, ¿eh? Ahora, tenemos cosas, orain sartuko gara komunistekin eta fascistekin, osea, kontuz, Komunistek eta fascistas. Andrew, ¿estarás seguro ahí dentro? No me gustaría ver cómo se cae a las vías. Bueno, no es un vagón de primera clase, pero será hombre muerto si se queda ahí. Irá directo a la Lubyanka y de allí nunca se vuelve. Venga, vamos. Todo va bien. Ahora todo queda en tus manos. Buena suerte. Atención, todo el personal militar deberá revisar... Hola, Sergei Sergeyevich. Te traigo un chaval del barrio con ganas de lucha. Todo un soldado para tu causa. Siempre buscamos a jóvenes que comulguen con nuestros ideales comunistas. O sea, Muy comunista bien, chaval. Veneta, Recibirás un arma y un uniforme inmediatamente. Sube al tren. Ningún civil podrá montar en un transporte de tropas sin una orden escrita del comisario. Ideales. Aquellos que intenten Lo que realmente falsificar quieren son visados de borregos que tránsito, comulguen con la sobornar o muerte. amenazar a Seguid los avanzando oficiales, hacia la picadora de infiltrarse como carne. polizones, Lo o siento, viajar no en un quería tren arruinar tus militar de sueños de cualquier otro todo. modo sin autorización serán acusados de traición. Ocupad vuestros asientos. Mucho vas. Voy a negocio. Eta komunista. Osa, hemengo dira komunistak, eta guazen tokian fascistak daude. Atención, el tren está listo para partir. Todas las tropas que tengan órdenes de traslado deben subir al tren inmediatamente. Cualquier soldado que permanezca en el andén cuando el tren abandone la estación será acusado de deserción y ejecutado al instante. ¿Por qué te has alistado? Por mis creencias políticas. Yo estoy aquí por la pasta. ¿Y tú qué? ¿Yo? Únete al ejército, me decían. Verás mundo, me decían. Mi padre era un soldado del Ejército Rojo y su padre también. Es la tradición familiar. Dime, ¿también es vuestra tradición el perder brazos y piernas en el campo de batalla? Hicieron esos sacrificios de buen grado. Ya. Los borrachos y los necios siempre ayudan de buen grado. Hay una cápsula negra en mi bandolera. ¿Qué es, un antibiótico? No. Es cianuro, por si nos captura el enemigo. ¿Qué? Pero... Dios castiga el suicidio. Iré directo al infierno. Escucha, monaguillo. Los prisioneros de los fascistas van al infierno pase lo que pase. Créeme, esta pastilla es más rápida. Nunca podría acabar con mi propia vida. Entonces dame tu pastilla. Prefiero tragarme dos que pudrirme en uno de sus stalag. Bueno, hau, alandare hau oso tipikoa zen, bai komunistak eta bai asko Hitlerrek asko egiten zuen, soldadoi ematen zien pastilla, zianuroa, eta hola narrapatuak esaten bazien, zianuro hartzen zuten eta suizidatzen ziren. Eta hori... Ni siquiera el apocalipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología. Estaba a punto de cruzar el frente entre fascistas y comunistas.
Tengo entendido que en su día libraron otra guerra y que los fascistas perdieron. Bai, bigarren mundu gerra. What happened, Hitler? What happened? Vamos, vamos. Vale, casi vos seréis, está justo con la nave. Camaradas, enhorabuena por llegar a la línea del frente. Sé que haréis que vuestra madre patria esté orgullosa de vosotros. El futuro del metro de Lenin y de la humanidad está en vuestras manos. Adelante, entonad conmigo. Arriba, parias de la tierra, en pie. ¿Nos van a pagar algo o qué? Ni siquiera el propio Marx podía sobrevivir solo a base de ideas. Deja de parrotear. La munición es el dinero y os pagaremos por adelantado. Un cargador para cada uno. Pero como soldados honorables, esperamos que gastéis la munición contra el enemigo. Cierto, camarada comisario. El partido nos enseña que solo la doctrina... ¡Preparaos para la acción! Comisario muerto. ¡Hay heridos! ¡Granada! Hasta lau, lehenengo aldia, kontatu zitzaidala, lau zela. Horri gehiago hortik, bai ez. Dago bat. Eta bestaldean daude fascistak. Eta listo. Tren baten dauden soldaduak hilda. Venga ya, hombre. Venga ya. Si zidan ikusten. Enhorabuena por llegar a la línea del frente. ¿Qué haréis que vuestra madre patria esté orgullosa de vosotros? El futuro del metro de Lenin y de la humanidad está en vuestras manos. ¡Adelante! ¡Entonad conmigo! ¡Arriba, parias de la tierra! ¡En pie! ¿Nos van a pagar algo o qué? ¡Preparaos para la acción! Era que es pautematen, pues
teman dituzte behar, jodete. Konfrotuko dugu zelan doan zuzenekoa. Eta tengo dut frogatxo bat, hemen dago aukera batera, reproducir anuncio. Zakit, horian iragarkia jartzen da, eta gara, baina, bueno, ez dago oso ziur. Reproduciendo anuncio. Ah, vale. Listo. Ba, uste dut jarri ditu ala jarraitan. Barkatu, holan izan bada. Venga. Jarraituko dugu, ja, lengo checkpoint batera atzen dugu, eta ja, uste dugu. Ja, este bazterrean gau. Etor dagoela denetarik, Bilatzarekin datuko, bale? Fonda. Ez? Hemen, ikagun? Lotzen dugu gogoko bizio duten portaurreko Olma Gero eta gehiago hil orain, gero txago. Aparece bat, venga. ¡Al refugio! Dame un poco de favor.
Oh, no me he colado. Ah, bueno. Me ha dado... O sea, hau da bat, vale? O sea, ez da hainbesterako. Zuaz komertzio, no? Gero dirua lortu ezin dugula, jende asko. Oso da minxoa lortzea eta bat, ez? Izan eta jitzi, defentzia da gara. ¡Alto! Ya de Kogu, ya la crin de la crin. ¡Toma, perro! ¡Estas balas llevan tu nombre! ¡Alto! ¡Al suelo! Tío. Tírate oro, super. ¡Uy, tío!
probatzea eta barria munizioak eta lakoak den, besterik gabe. ¡Venga, hombre! ¡Hay heridos! Egongo litzateke arma hori, arma hauek Space Marinean bezala arrankau eta eraman ahal izatea. Hori, bala gastatu dute, baina bueno.
Ué. Project. Soldados del Ejército Rojo, estáis casi sin munición ni provisiones y vuestros líderes os han abandonado. Vuestro gobierno comunista opresor os ha privado de vuestros derechos y ahora os utiliza para proteger su régimen. Vuestra lucha es inútil y vuestras muertes serán en vano. Solo con la victoria os reuniréis con vuestras familias y disfrutaréis de un futuro mejor. Uníos al ejército del Reich. Os bienvenida y comida abundante. Soldados del Ejército Rojo, comandantes, apresuraos. Las estaciones que han liberado nuestras fuerzas ya están abordando los problemas de comida y cobijo. Aseguraos la parte que os corresponde. Muchos de vuestros camaradas ya se han unido a nosotros. Soldados del Ejército Rojo, no os creáis las mentiras de vuestros comisarios. Los soldados del Reich no torturan ni ejecutan a los prisioneros de guerra. Vuestros camaradas ya saben que tratamos a los prisioneros con dignidad. Uníos a nosotros y llevaréis vidas prósperas. Fascista seate, o sea, esto puesto la por que tenemos sueño. ¡Hostia! Ahí va la hostia, José Inés, tío. Venga. Delako etarako Tortigu super onda.
Tengo aquello. Kriston. Baina resta honekin tiro egitea. Eta divertidak dira. ¡Menudo montón de mierda! ¡Hay heridos! ¡Al suelo! ¡Te mataré! Ai, claro, suko hori esan. Ean horitzen duen hori. ¡Soldados del ejército! Casi sin munición ni provisiones, y vuestros líderes os han abandonado. Vuestro gobierno comunista opresor os ha privado de vuestros derechos y ahora os utiliza para proteger su régimen. Vuestra lucha es inútil y vuestras muertes serán en vano. Solo con la victoria os reuniréis con vuestras familias y disfrutaréis de un futuro mejor. ¡Uníos al ejército del Reich! ¡Os espera una... Toma tu ejército ahí. No voy a dónde. ¡Hemos cogido a un auténtico idiota! ¡Al suelo! ¡Despedíos, niñitas! ¡Al suelo, hijos de puta! Tienes mucho bat eta lakoak. Gaude... Txarto, Tienes fusiaren atletik. Eta bueno. Hemen baten deni ematen dut eskoleta bat. Eskola. Pongo gara honekin urbilerako bidetik garro aziko delako urbilean ibiltzeko. Hostia! ¡Venga! Que venga, o sea, por favor. Bajo, tú sabes que te ordenak. Vale, gutxen zen hendik da. Paso egingo du, ez? Paso egin, ez?
Ole. Esto ya justo ahora, Tengo un biblioteca luego. Vale. Escopeta hecho la cuadra. ¡Eres hombre muerto! ¡Muerto! Vale, los dos. Hemendik sartak edo egingo zituzte. Hemendik baten bat sartu eta lan. Esta. Venga. Ahora hay un barco. Uste dut atzerantzin zuzen zanean botara zeniola bomba. ¡Al suelo! Atención. ¡Venga ya! No he detectado un tío. Venga ya. Benetan, ez dut gogoratzen oso ondo nola.
Holan egiten dira gauzak. Bat. Bala bat gehiago da. Venga. Bueno, lehenengo sakeu aurrera egin dugu primero. Justo, zaitu mula banak. ¡Tú, cuerpo a tierra! ¡No te atrevas a mirarme! ¡Te he dicho de cuerpo a tierra! ¿Te da miedo mirarme a los ojos, asesino de mierda? ¡Colla, gusano! ¡Son los traidores rojos como tú los que nos impiden librar al metro de las razas inferiores! Bueno, si tú eres de la raza superior, entonces estamos... ¡Hay heridos! Ole. ¡Mierda! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Hay heridos! ¡Venga ya! ¡Hay bajas! Una tocavara, esta... ¡Hay bajas! Me concentra así, ¿vale? ¡Toma, perro! ¡Estas balas llevan tu nombre! ¡Uno de los nuestros ha caído! ¡Ese cabrón ha matado a uno de los nuestros! ¡Opa! ¡A la izquierda! Voy a tirar. Tírate. No me ves, está en esa bolsa.
Ai, ammaci metia. Gracias, camarada. He oído que había un comando en las inmediaciones. Buen trabajo. Ni siquiera te preguntaré qué te trae aquí. Nos reagruparemos y retrocederemos. Es un honor conocerte y gracias una vez más. Vale. Dziękujemy. Ale nic nie tutaj. Szukaczowi wspomniał, nie tak? Parte supostazione questa stazionare en beiratu, benetan, osea jaso sobrago hemendik eta bar. Segundo. Ai, ama, zelako tentsioa dudan gainean. ¡Hostia! Toma, hostia. Hemendik utziko dugu, Cuando recobré la conciencia, perdí toda esperanza. Los prisioneros fascistas eran usados como mano de obra esclava, o como blancos de tiro. Ah, qué bonito. Bueno, a ver, la 1, que hemendik utziko